Hoy vamos a meternos de lleno en una de las narrativas más fascinantes y antiguas que existen fuera del canon bíblico tradicional, el libro de Enoc. Este texto nos cuenta una historia sobre el origen del mal que es, bueno, radicalmente diferente a la que casi todos conocemos. Es una historia que de verdad vale la pena explorar. Así que, empecemos. La mayoría de nosotros conoce la historia del jardín del Edén, ¿cierto? La serpiente, la manzana, la desobediencia. Pero este texto antiguo nos lanza una pregunta que te deja pensando. ¿Y si la raíz de todo el sufrimiento en el mundo no vino de un solo error humano, sino de una rebelión celestial masiva? Esa es la premisa que pone todo de cabeza. La historia que nos cuenta el libro de Enoc no va de una fruta prohibida, no, va de una transgresión a escala cósmica. Es la crónica de un grupo de seres celestiales, a los que se conocía como los vigilantes, y de su increíble decisión de abandonar el cielo. Según este texto, todo arrancó con un grupo de 200 ángeles. ¡200! Desde su lugar en los cielos, su trabajo era vigilar a la humanidad. Pero en lugar de cumplir con su deber, empezaron a desear a las mujeres humanas por su belleza. Y ojo, que esto no fue un impulso o un accidente, fue una decisión muy deliberada. Con su líder, un ángel llamado Semjasa a la cabeza, descendieron sobre el monte Hermón. Al hacerlo, rompieron una ley sagrada que separaba el plano celestial del nuestro, el terrenal. Ahora, fíjense en esto, porque es clave. El propio líder, Semjasa, sabía perfectamente la que estaban a punto de liar. Él mismo expresó su miedo. Dijo que temía ser el único en pagar por un gran pecado. Esto nos demuestra que su caída fue totalmente consciente. Sabían que lo que hacían estaba mal. A pesar de las dudas, a pesar del miedo del líder, ¿qué hicieron los 200 ángeles? Siguieron adelante. Se juramentaron entre ellos, se comprometieron para que nadie pudiera echarse para atrás. Con ese pacto, básicamente, sellaron su destino juntos y se lanzaron de cabeza a la transgresión. Y como era de esperarse, una violación así del orden natural tuvo consecuencias inmediatas y, la verdad, catastróficas para el mundo. Porque no solo trajeron su presencia a la tierra, sino también toda su corrupción. De esa unión prohibida entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim. El texto los describe como gigantes, sí, pero de una estatura descomunal. Eran seres híbridos que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Su sola existencia ya era una abominación. Al principio, los humanos intentaron alimentar a estos gigantes, pero su apetito era, literalmente, insaciable. Acabaron con todo lo que la gente producía, y cuando ya no hubo más comida, se voltearon contra la humanidad. La escena que describe el texto es de puro terror. Gigantes devorando personas, animales y hasta bebiendo su sangre. Pero la destrucción no fue solo física, ni mucho menos. Los ángeles caídos también corrompieron el espíritu humano al revelarles secretos celestiales. Por ejemplo, Azazel les enseñó a forjar armas para la guerra. Otros les enseñaron sobre hechicería, astrología, magia, todo un conocimiento que no estaba destinado a los humanos y que solo aceleró su caída. El resultado, pues, fue un caos absoluto. El mundo se hundió en la violencia y la injusticia. La maldad estaba por todas partes. Y el grito desesperado de la humanidad finalmente llegó a los oídos del cielo, pidiendo a gritos una intervención. Toda esa destrucción en la tierra, por supuesto, no pasó desapercibida. Allá arriba, en el reino celestial, los arcángeles vieron el desastre y decidieron que ya era suficiente. Era hora de actuar. Al ver tanta sangre derramada, tanta maldad, estos 4 arcángeles llevaron el caso ante el Altísimo. Le contaron cómo los secretos del cielo habían sido revelados y cómo eso había arrastrado al mundo entero a un abismo de injusticia. Y la respuesta divina fue contundente y muy específica además. Como vemos aquí, cada culpable recibió una sentencia a su medida. A Azazel, el que enseñó la guerra, lo culparon de todo el pecado y lo arrojaron a la oscuridad. A los gigantes se les obligó a aniquilarse entre ellos. A Semjasa y al resto los ataron hasta el día del juicio final. Y para la tierra, para purificarla, se anunció un gran diluvio.
Pero, a ver, ¿quién iba a ser el valiente que les diera este veredicto a 200 ángeles caídos superpoderosos? Pues aquí es donde entra en escena el protagonista del libro, un hombre mortal llamado Enoc. Enoc tenía un lugar único. El texto lo llama el escriba de justicia. No era un ángel, era un ser humano. Y sin embargo, fue él quien recibió la tremenda tarea de comunicarle su sentencia final a los inmortales vigilantes. Tratemos de imaginar la escena. Un solo hombre mortal, enfrentándose a estos 200 seres celestiales caídos. Para ese momento, los vigilantes ya estaban llenos de miedo, y de hecho le rogaron a Enoc que escribiera una petición de perdón por ellos. Pero su destino ya estaba escrito, no iba a haber clemencia. Y esta es la sentencia que Enoc les entrega. Un mensaje directo, escalofriante, de parte de Dios. Esas 3 palabras resumen la finalidad de su condena. No hay perdón, no hay redención, solo un juicio eterno por lo que hicieron. No tendréis paz. Punto. Entonces, ¿por qué importa tanto esta historia? Porque nos presenta una idea del mal muy, muy diferente. En lugar de un mal que nace de la debilidad humana, de la tentación, el libro de Enoc describe un mal que baja desde el cielo. Una corrupción activa, deliberada, enseñada por seres superiores que le dieron a la humanidad las herramientas para destruirse. El relato de los vigilantes es solo una de las muchísimas narrativas que existen en estos textos antiguos y apócrifos. Nos recuerda que las historias que damos por sentadas a menudo son solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. Y nos deja con una última pregunta. ¿Qué otras historias, qué otras verdades estarán esperando a ser descubiertas en esos libros olvidados?